me olvidé de poner de tildar que cada uno podía, no necesitaba entrar a sala de espera, así que tengo que estar admitiéndolo unos por uno. Pero bueno, mala mía. Bueno, acá llegamos al punto que yo quería mostrarle o que ustedes van a tener que armar en su proyecto. El famoso flujo de caja. El flujo de caja, o cash flow, como se le suele decir en inglés, es uno de los documentos para planear empresas, planificar empresas, pero así también para evaluar el funcionamiento más importante. Porque sobre este flujo de caja es con el cual yo calculo los indicadores financieros. ¿Se acuerdan ustedes cuáles eran los indicadores que yo calculaba sobre el flujo de caja? Lo vimos en costos. Y lo hicieron en el último parcialito de costo también. ¿Qué calculo yo sobre el flujo de caja? ¿Qué necesitaba saber de la empresa cuando armaba el flujo de caja? ¿Se acuerdan del BAN y el TIR? Estoy hablando, ya se olvidaron, fue el cuatrimestre pasado, no fue hace tanto, hace un par de semanas, meses. ¿Se acuerdan del BAN y el TIR o no? No, profe. Bueno, menos mal porque lo vamos a repasar en la clase siguiente. Pero el flujo de caja me va a mostrar cómo se mueve la plata dentro de la empresa. En vez, lo que estuvimos viendo antes, el balance y demás, era una foto estática que yo la veía una vez al año o la veía al cierre del ejercicio económico. En cambio, el flujo de caja es algo que se ve continuamente. Yo lo armo mes a mes, o semana a semana, o día a día. La periodicidad que yo le doy al flujo de caja se la defino yo en función de la necesidad de los datos que yo necesite ver. ¿Cómo se compone un flujo de caja? Bueno, es muy fácil de hacer. Se tienen que olvidar de todo lo que vimos antes, o no darle tanta importancia, y se tienen que concentrar en lo siguiente. Primero, van a poner todo lo que ustedes piensan que les va a ingresar a su empresa, principalmente por las ventas. ¿Cuánto piensan vender y qué precio de venta le van a poner? ¿Se entiende cómo calcular entonces esta primera parte acá arriba de los ingresos? Sí. Ustedes entonces van a tener, si ustedes lo más usual es que esto se haga mensual. Entonces ustedes agarran un año y dicen, bueno, en enero pienso que voy a vender tanto, en febrero tanto, en marzo tanto. Si es una heladería que es estacional, seguramente en noviembre, diciembre, enero, febrero va a vender mucho más y el resto de los meses va a vender menos. Bueno, cada uno sabrá. O a lo mejor puede ser una empresa que durante todo el año venda lo mismo. Cada uno en su emprendimiento va a tener que armar un flujo de caja, lo tiene que inventar, pero tiene que ser razonable. Es decir, bueno, yo supuse que voy a fabricar tantos pisos de goma, que fue el tema, el ejemplo que empezamos a ver hoy. Bueno, ¿cuántos pisos de goma pienso o creo que voy a vender en enero? Y en febrero y en marzo, bueno, estimarlo de alguna manera razonable. Para el ejemplo de los pisos de goma, tal vez en enero y febrero vendan un poco más de pisos. ¿Por qué puede ser que en enero y febrero vendan más? A ver los que están del grupo de piso de goma. ¿Por qué se les ocurre que pueden llegar a vender un poco más durante el verano? O en julio. Porque la gente en vacaciones está al pedo y capaz quiere mejorar algo en la casa y pone un piso de goma. ¿Quiénes son sus clientes? Ferretería y corralones. Pero ellos a quiénes les venden. A los clientes. ¿Quiénes son los clientes? O sea, las personas, digamos. Y los gimnasios también. Y Ajá, plaza del municipio, digamos. bien.
los centros deportivos de las escuelas. ¿Las escuelas cuándo están cerradas? ¿Cuándo hacen mantenimiento? En las vacaciones. Claro. Entonces, seguramente probablemente la demanda de ustedes, del usuario final, de la casa particular, sea constante todo el año. De los gimnasios, seguramente también aumenten en verano, porque es cuando menos gente va y cuando hacen mantenimiento de las instalaciones. Y las escuelas lo mismo. Entonces, ustedes es probable que tengan una cierta estacionalidad. No muy marcada, pero van a tener probablemente una estacionalidad. Cada uno de ustedes va a tener que pensar cuánto va a vender en cada periodo y por qué. Y eso lo tienen que explicar. Con eso van ustedes a conformar entonces los ingresos por ventas. Una vez que tienen identificados los ingresos, tienen que empezar a poner abajo los egresos. Todo lo que sale de la caja. Volvamos al ejemplo, las primeras filminas que le di. Vamos para atrás. Esta. Ustedes se van a tener que parar acá en la caja y pensar todas las flechitas que entran y todas las flechitas que salen. Y eso es lo que hay que dibujar en el cash flow, en el flujo de fondo. Volvemos al cash flow. Las flechitas que entran entonces son todas las ventas que yo voy a tener. Las flechitas que salen van a ser todos los egresos que voy a tener. Las cuentas por pagar, por ejemplo, de materia prima, los sueldos, los gastos administrativos, los gastos contables, los premios que yo le dé a los vendedores, si el vendedor me cobra una comisión por venta. Digamos, pensar todo lo que sale. De eso, de todas las entradas menos la salida, le va a quedar un saldo de caja. En este modelo inicial, ustedes todavía no tienen que pensar si toman o no un préstamo, por ejemplo. Ya vamos a ver después cómo en el flujo de fondo dibujamos o impactamos por un préstamo. Lo primero que ustedes tienen que hacer entonces, independientemente del origen de los fondos, es identificar todas las entradas de dinero y todas las salidas de dinero. Ustedes cuando hicieron el parcialito de costos, a esto lo tenían bastante claro. La parte de ingresos la pueden estimar a partir de las ventas que ustedes van a tener mes a mes. Y la parte de los egresos son los costos que ustedes determinaron. ¿Tienen en claro entonces cuáles son los costos, lo que tienen que poner en egresos? ¿Está claro o no? A ver acá el chat. Sí, sí. Lo que piensan pagar de luz, ¿dónde iría? Egresos. Bien. Las ventas a crédito, ¿dónde las pondrían? Ingreso. ¿Y en qué mes? Si yo vendía en enero, pero lo voy a cobrar dentro de 60 días. ¿Cuándo lo pongo? En marzo. En marzo. Bien. Marzo. Exacto. Tienen que ustedes representar el número en cuándo realmente se va a producir el ingreso y el egreso. ¿Tá? Acá piensen no en términos de plata. Piensen como que ustedes están viendo la billetera y ven la plata que entra y la plata que sale cuando realmente sucede. ¿Está bien? Piénsenlo siempre así. Bueno, esto le va a llevar un buen rato porque hay que armar, armar el flujo de fondos. Les va a llevar un buen rato porque tiene que ponerse a pensar mes a mes qué sucede, tanto con las ventas como con todos los costos que ustedes tienen. Y les va a quedar acá abajo, tienen que tener en cuenta, tienen que calcular bien cuánto es lo que le queda, la diferencia entre lo que entra y lo que sale. Teóricamente, normalmente, tienen que ser siempre mayores los ingresos que los egresos para que siempre les quede un saldo positivo. ¿Está bien?
y lo tienen que ir sumando acumuladamente. Con esta tabla se calcula el famoso BAN y TIR, que son los indicadores financieros que vamos a ver en la clase que viene. Pero yo necesito que ustedes empiecen a dibujar su flujo de fondos, porque después vamos a ir calculando el BAN y el TIR en cada uno de los proyectos de ustedes. Se hace con Excel, son fórmulas del Excel que las calcula automáticamente, pero si ustedes arman mal el flujo de fondos, no lo van a poder calcular bien o les va a dar cualquier cosa. Bueno, acá tenemos de nuevo el mismo flujo de fondos, pero fíjense que acá pasó algo raro. ¿Qué tiene de distinto esto con respecto al flujo de fondo anterior? ¿Qué apareció en los ingresos? Préstamo. Exacto. Miren la filmina anterior. Yo vendía 34.000 pesos, tenía ciertos costos y tenía, al final de enero, perdía 9.500 pesos. Después lo recuperaba porque en febrero vendía más y bueno, y el saldo me daba positivo y me quedaba un saldo positivo de 16.000 pesos menos los 9.000 que tenía de antes, me quedaba una ganancia de 7.310 pesos en febrero. Y ahí ya me recuperaba y empezaba a tener siempre saldo positivo en la caja. Pero en enero yo iba a tener que sacar de algún lado por lo menos 9.580 pesos para poder pagar todo. ¿Está bien? En este ejemplo, el empresario, para asegurarse la bocha, pidió un préstamo de 40.000 pesos. Entonces, como a la plata se la da al banco el primer día de enero, me entra como un ingreso en el primer mes. Pero esa plata no es gratis. Así como me la dan, yo voy a tener que ir pagando mes a mes las cuotas del préstamo y el interés que me cobren sobre ese préstamo. Entonces, fíjense que acá abajo, después del flujo de dinero que a mí me queda, le descuento lo que se llama servicio de deuda o el pago de la deuda. Que este préstamo de 40.000 pesos, bueno, acá se acaba en abril, seguramente sean más cuotas, se devuelve en cuotas de 5.000 pesos. Entonces, el flujo de fondo que a mí me queda ya está ajustado por el préstamo que tomé y las cuotas que yo tengo que ir pagando. Entonces, fíjense, en el ejemplo anterior, yo arrancaba en enero perdiendo 9.580 pesos, que de algún lado lo tenía que sacar, y después los siguientes meses yo iba teniendo más ingresos y terminaba en abril con 42.000 pesos en el bolsillo. En este ejemplo, yo en enero termino con 30.000 pesos en el bolsillo, contra el otro que era 9.000 en contra. Pero en abril, en vez de tener 40, voy a tener 13. ¿Qué pasó acá? ¿Cuál puede haber sido el error de este empresario? ¿Les parece que el préstamo que tomó es correcto? ¿Es muy elevado? Exacto. Fíjense, ¿cuánto era que tenía? ¿De cuánto era el rojo que tenía en esta tabla? ¿Cuánta plata perdía? 9.000 y pico. Claro. Entonces, ¿cuánto debería haber sido el préstamo? ¿De 10.000? Claro, por lo menos, si yo pedí un préstamo de 9.580 ya quedaba hecho. ¿Ah? Fíjense entonces que el flujo de fondos sirve para saber qué préstamo yo puedo tomar y qué préstamo yo puedo pagar también. ¿Ah? A lo mejor este empresario tomó un préstamo grande porque piensa hacer otras inversiones. Bueno, acá se corta en abril, no sabemos qué sucede en los otros meses. ¿Ah? Pero en esta foto que estamos viendo acá, de enero a abril, pareciera que este empresario tomó un préstamo mucho más grande del que realmente necesitaba. Cuando usted tiene una empresa, entonces, tiene que tener cuidado con el préstamo que tomen. No pueden tomar préstamos porque sí, porque después no tienen que saber si lo van a poder pagar o no.
o si el préstamo está calzado, como se le suele decir, con las actividades que ustedes tienen en la empresa. Entonces, necesitan sí o sí armar un flujo de fondo para saber qué préstamo necesitan. Este préstamo que está acá podría ser el capital inicial, lo que cada uno de ustedes va a tener que poner el día cero para poder poner a funcionar la empresa. ¿Se entiende? Sobre todo, Toto, vos que estás con ganas de emprender rápidamente, el flujo de fondo te va a servir para saber cuánta plata tienen que poner ustedes de su bolsillo al día cero. Bueno, algunas observaciones cuando uno mira el flujo de fondo, que es lo que hemos venido a hablar. El préstamo de $40.000 eran dólares, es dinero en efectivo y pasa a formar parte de los activos de la empresa, forma parte de la caja. La cuota de $5.000 es la deuda adquirida, pasa a formar parte de egresos, por lo cual forma parte del pasivo de la empresa. Cuando yo después arme el balance, voy a reflejar los $5.000 de todos los meses en el pasivo. La diferencia entre uno y otro es el flujo neto económico, el flujo económico, y la diferencia entre el flujo económico y el servicio de la deuda me da el flujo financiero. Acá hay una diferencia. El flujo económico es este que está acá arriba, y cuando yo el flujo económico le resto lo que tengo que pagar de deuda, me da el flujo financiero. El flujo económico va a mostrar la ganancia que aparentemente tiene la empresa, pero el flujo financiero le va a mostrar lo que realmente queda. En un flujo de fondos real, también hay que agregarle acá más elementos, como por ejemplo los impuestos que hay que pagar, impuestos a la ganancia y demás. Pero bueno, ya se complejiza un poco. Ustedes, para el trabajo final de ustedes, van a tener que armar un flujo de fondos simple en donde van a poner los ingresos y van a poner todos los egresos y van a calcular el flujo económico neto y cuánto les queda. Porque a partir de acá calculan el BAN y el TIR, los indicadores financieros que vamos a ver la próxima clase. Por eso es importante, necesito que cada uno de ustedes agarren un Excel, empiecen a pensar cómo llenarlo, porque lo vamos a necesitar para calcular los indicadores financieros, para saber qué tanta plata su empresa gana o pierde, si su empresa realmente está buena o no, si ustedes necesitan vender más o no. Bueno, acá queda escrito todo lo que venimos hablando. ¿Cuál es la importancia del flujo de caja? ¿Cuándo se puede comprar mercadería? Si es necesario reducir gastos, es decir, si yo voy viendo que me estoy acercando al negativo, voy a tener que reducir gastos de alguna manera. Determinar si puedo comprar contado. Si me sobra plata, compro el costado. Si me falta plata, voy a tener que pedir un préstamo. Si puedo vender a crédito, es decir, si puedo vender hoy para cobrar después, siempre y cuando el flujo de fondo no me dé negativo. Si puedo pagar las deudas cuando se vencen o voy a tener que renegociar las deudas. Si me va a sobrar mucho dinero, ¿qué hago con ese dinero? Y, por ejemplo, si me sobra dinero, ¿qué hago con ese dinero? Si eventualmente lo invierto en un negocio que me aparezca. Bueno, acá está el paso a paso de cómo armar un flujo de fondos. Primero, tenemos que contar con toda la información sobre los ingresos y los egresos de la empresa, lo que ya les dije. Todas las ventas que yo voy a tener en dinero y abajo todos los egresos que yo voy a tener de la empresa por su funcionamiento. También tengo que tener en cuenta si voy a tener un préstamo o voy a tomar un préstamo en la empresa. Esto, cuando yo lo armo de entrada, lo tengo que inventar o tengo que proyectar cómo voy a ir vendiendo. Ustedes hicieron un estudio de mercado y ya determinaron cuánto pueden vender y cuándo lo pueden vender. Bueno, es momento entonces de pasarlo limpio y ponerlo en una tabla. ¿Qué nos permite ver el flujo de fondos? Bueno, lo mismo que estaba antes, anticiparnos a déficit o falta de efectivo. Si tengo saldo positivo o acumulado, ¿cómo los voy a usar? Si a lo mejor hago otra inversión. Me permite esto, saber
qué préstamo necesito, qué monto de préstamo yo realmente necesito en la empresa. Y es importante porque con este flujo de fondos yo calculo los principales indicadores financieros. Y eso es todo lo que concierne a la contabilidad. Yo quiero que cada uno de ustedes se concentren entonces en determinar esto, en armar un flujo de caja. Tienen como tarea, de acá al jueves en lo posible, de armar aunque sea un borrador de su flujo de caja. Vamos a ir viéndolo entre todos y yo les voy a ir diciendo a cada uno si están bien o no, si necesitan mejorar algo o cambiar algo. ¿Les parece? Si no trabajan ustedes ahora, no lo vamos a poder Sí. armar. Bueno, así que bueno, por hoy hasta acá llega la clase y el jueves nos conectamos 9:30 de la noche, pero ya cada uno con el Excel de un flujo de fondo, aunque sea un borrador, como para empezar a ver si están calculando o estimando bien las cosas. Todavía no hace falta que se enrosquen con préstamos, ni calcular el BAN, ni el TIR. Simplemente armen esto, los ingresos, los egresos y calculen los saldos. Si le das negativo, no se preocupen, veamos qué tan negativo les da y a partir de ahí pensamos juntos cuál sería la estrategia. Pero el jueves yo quiero ver, son 8 grupos, 8 flujos de fondos y entre todos vamos a discutir qué hacer con cada uno de esos. Así que bueno, chicos, ¿se entendió? ¿Tienen alguna duda de algo? ¿Quieren que repita alguna parte? Profe, el flujo de fondos, ¿de cuántos meses lo hacemos? Si quieren, háganlo para un año. Más o menos. Sí, háganlo para un año si Ah, quieren. 12 meses. Como para tener para jugar. Perfecto. Así podemos calcular cuánta plata gana la empresa en el año. Que es la forma usual de verlo. Dale, dale. ¿Alguna otra duda? Yo sé que por ahí puede que estén agobiados y les parezca difícil, pero van a ver que cuando empiecen a armar el Excel es bastante simple. ¿Ah? No se asusten. Y si en el grupo de acá el jueves no se les ocurre ni por dónde arrancar, no importa. Traigan un Excel en blanco y entre todos vemos cómo lo llenamos o cómo inventamos los números. De todas maneras, los costos, cada uno de ustedes ya lo tiene determinado, ¿no? Ya lo tienen hecho del parcialito de costos. Así que ya tienen la mitad de la tabla llena. Lo que les puede dar algún problema sería la estimación de las ventas para estimar los ingresos. ¿Está? ¿Les parece? ¿Es así o no? ¿Tienen todo determinado los costos productivos? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, listo chicos, entonces por hoy, el jueves nos estamos encontrando y a laburar con el Excel. Y bueno chicos, a descansar. Chau, chau. Chao.